En la mañana del día 19 del mes pasado, los reportes ya mostraban un resultado que nadie podía ignorar. Durante 8 noches seguidas, la aviación estadounidense había estado descargando ataques sobre territorio iraní, y esta última ronda vino acompañada de una declaración distinta a todo lo dicho antes en este conflicto. La promesa de una represalia rápida y contundente. Pero para entender cómo se llegó a esa frase, hay que retroceder varios días y reconstruir la secuencia completa. Todo comenzó con una tragedia en Jordania. Misiles balísticos iraníes y drones atacaron una base donde se encontraban militares estadounidenses. Parte de los interceptores funcionó. Varios de esos proyectiles fueron derribados a tiempo, pero uno logró pasar, y ese impacto resultó mortal para 2 soldados estadounidenses. Otro militar quedó reportado como desaparecido. 4 más resultaron heridos. Recibieron atención médica y con el tiempo volvieron al servicio activo. Los caídos se convirtieron en la baja número 15 y 16 del ejército de Estados Unidos desde que comenzó la guerra con Irán, las primeras pérdidas desde los días iniciales del conflicto. El presidente calificó lo ocurrido como una tragedia enorme, el precio más alto pagado para impedir que Irán consiguiera un arma nuclear. El Departamento de Estado emitió una alerta mundial para los ciudadanos estadounidenses, algo que no ocurría desde las primeras semanas de la guerra. El mundo pareció encogerse otra vez, y la tensión subió de golpe, sobre todo para el mando de la Guardia Revolucionaria iraní. Irán no se detuvo ahí. Llegaron declaraciones sobre una posible invasión terrestre a Kuwait con el objetivo de tomar bases militares estadounidenses. Una operación así, sin dominio del espacio aéreo, resultaba prácticamente suicida, pero la lógica de un liderazgo radical no siempre responde al cálculo militar, sino a la apuesta propagandística. Incluso una operación condenada al fracaso puede venderse como una victoria si logra presentarse ante la propia población como un acto de resistencia. La respuesta del mando estadounidense no tardó días, sino apenas unas horas. La 8ª noche de bombardeos ya estaba prácticamente decidida de antemano. Pero esta vez, por primera vez, en la lista de blancos aparecieron de forma explícita los cuarteles de la Guardia Revolucionaria y fortificaciones presuntamente vinculadas con su liderazgo. El comunicado oficial fue claro. Los ataques buscaban seguir debilitando la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, y al mismo tiempo castigar con rapidez a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria responsables del ataque contra militares estadounidenses en Jordania. Era la primera vez, en 8 noches de campaña, que la retórica oficial nombraba directamente a esa estructura como objetivo de la represalia. El conflicto dejó de ser una operación militar impersonal. Se volvió algo personal. Así suele funcionar dentro de las Fuerzas Armadas. Mientras dura la misión, el profesionalismo se mantiene frío y calculado. Pero en el fondo, cada uno recuerda por quién aprieta los dientes y termina lo que empezó. El ayatolá y el liderazgo iraní respondieron con el repertorio habitual de consignas, que la palabra de los estadounidenses no valía nada, que el acuerdo lo había roto Washington, que el país recibiría lecciones inolvidables. Mientras tanto, quedaba en la sombra un detalle central:
La única condición de aquel entendimiento había sido no atacar embarcaciones civiles. Y fue precisamente esa línea la que se cruzó cuando 12 marinos murieron o resultaron heridos tras un ataque contra un buque mercante. Hablar de razón propia frente a semejante pérdida sonaba más a un intento de invertir causa y consecuencia que a un argumento real. También se afirmó que buena parte del potencial militar iraní seguía sin usarse y que si los ataques continuaban, la respuesta superaría lo que el enemigo esperaba, posiblemente abriendo nuevos frentes. Probablemente una alusión directa a las amenazas contra Kuwait. Ahora, conociendo el desenlace, vale la pena detenerse en el instrumento con el que se ejecutaron esos golpes, porque la octava noche no destacó solo por las palabras, sino por la composición de fuerzas que presuntamente entró en acción. No hubo confirmación oficial de las plataformas empleadas, pero varias señales indirectas apuntaban al regreso del bombardero estratégico B-52. Se registraron algunos vuelos en la zona de la base británica de Fairford y otras instalaciones en territorio inglés. De confirmarse, los ataques habrían sido ejecutados por una combinación poco habitual de 3 tipos de aeronaves, reforzada por el grupo de ataque de un portaaviones, cuyos misiles de crucero Tomahawk seguían destruyendo metódicamente la infraestructura costera. La guerra electrónica y la inhibición de radares estuvieron a cargo del avión EA-18G Growler, una aeronave embarcada de 2 plazas, desarrollada sobre la base del caza F-A-18F Super Hornet, pero equipada, en lugar de parte de su armamento convencional, con el sistema de guerra electrónica AN/ALQ-99 y misiles antirradiación AGM-88. Su tarea consistía en cegar el sistema integrado de defensa aérea iraní antes de que los bombarderos o cazas se acercaran al objetivo. El radar se enciende para detectar a un grupo que se aproxima. El Growler intercepta esa emisión, identifica la frecuencia y, según convenga, la satura con ruido hasta que el operador pierde toda señal útil o, guía por ese mismo, hace un misil antirradiación que deja fuera de servicio la estación de forma definitiva. En la práctica, estas tácticas se aplicaban con frecuencia de manera simultánea contra varios blancos a la vez, y para cuando el grueso de la formación se acercaba, el panorama radárico iraní se había convertido en una especie de tormenta de interferencias, con operadores actuando prácticamente a ciegas. Detrás venía el caza F-16, una máquina con 3 décadas de experiencia de combate, concentradas en una sola noche de operaciones. Las versiones Bloque 50 y Bloque 52 permitían golpes de precisión con munición guiada contra objetivos que exigían exactitud quirúrgica y no destrucción de área amplia. Comandos, nodos de vigilancia radárica costera, instalaciones de control marítimo. Y finalmente, la figura central de esta sinfonía aérea, el bombardero estratégico B-52 Stratofortress, un avión que volaba incluso antes de que existiera el propio gobierno revolucionario iraní. La versión H entró en servicio en 1961, mientras que la Guardia Revolucionaria se fundó recién en 1979.
La aeronave resultó ser 18 años mayor que la organización a la que Aoresu atacaba, y en las décadas siguientes fue modernizada tan a fondo que, en esencia, de la versión original solo quedaba el fuselaje. Este bombardero puede transportar hasta 20 misiles de crucero lanzados desde el aire del tipo AGM-86B en pilones externos, además de armamento adicional dentro de su bahía interna, incluyendo misiles de largo alcance con baja firma radárica, capaces de guiarse de forma autónoma tras el lanzamiento y golpear objetivos a una distancia de hasta 800 kilómetros. Un bombardero así ni siquiera necesita entrar en el radio de alcance de la defensa antiaérea iraní. Puede mantenerse fuera de peligro, lanzar sus misiles a muy baja altura, siguiendo el relieve del terreno hacia el interior del territorio, y regresar mientras los proyectiles siguen su curso de forma independiente hasta el blanco. Un sistema de defensa aérea, diseñado originalmente para detectar aviones, resultó completamente incapaz de seguir a decenas de misiles de crucero llegando al mismo tiempo desde direcciones distintas y a ras de suelo. 3 vectores de amenaza completamente diferentes, actuando en simultáneo. El avión de guerra electrónica abre el corredor, el caza golpea blancos puntuales de alto valor. El bombardero, desde una distancia segura, destruye infraestructura fija y profundamente atrincherada. Un sistema defensivo ya desgastado por 7 noches previas de bombardeo se enfrentó a una combinación diseñada para explotar cada grieta posible. En paralelo, en otro frente, Irán había lanzado la víspera nuevos misiles balísticos hacia Jordania. Parte de ellos fue interceptada por el sistema de defensa aérea israelí, y los restos cayeron sobre territorio del propio Israel. Si fue un error de cálculo o una demostración deliberada de alcance, es una pregunta que aún no tiene respuesta clara. Y probablemente cada observador se forme su propia opinión sobre la verdadera intención detrás de ese movimiento. El panorama estratégico en el teatro de operaciones seguía cambiando mientras tanto. El mando estadounidense trasladó aviones cisterna adicionales desde un aeródromo cercano a Tel Aviv hacia bases militares israelíes. Los aviones de reabastecimiento en vuelo son un factor silencioso pero decisivo. Son ellos quienes determinan el alcance real de la aviación de ataque. El bombardero B-52 puede llegar prácticamente a cualquier punto si recibe el reabastecimiento adecuado. Lo mismo aplica para el sigiloso B-2 Spirit, capaz de despegar directamente desde territorio continental de Estados Unidos, siempre que cuenten con abastecimiento de combustible en pleno vuelo. El presidente declaró públicamente su disposición a tomar medidas contundentes, y entre los asesores más cercanos de la administración ya circulaba un video de un vuelo conjunto entre el B-52 y cazas F-22, una señal de que la lista de plataformas involucradas podría ampliarse en los próximos días. Y como contrapunto a toda esta línea iraní, un episodio de otro escenario bélico completamente distinto, pero igual de contundente en cuanto a la magnitud del golpe contra la logística enemiga. En la noche del 19, Ucrania envió al espacio aéreo ruso 379 drones y golpeó un eslabón logístico que sostenía la producción de drones cerca de Moscú.
Fueron alcanzados dos grandes centros logísticos en las regiones de Moscú y Tambov, incluyendo el almacén de distribución de un gran mercado en línea en una ciudad al sur de Moscú. Murieron 8 personas y más de 60 resultaron heridas. La parte ucraniana confirmó que a través de esas instalaciones se distribuían componentes bajo sanciones internacionales, usados en el ensamblaje de drones y equipos de navegación. La defensa antiaérea rusa reportó la intercepción de 379 drones sobre 19 regiones, además de sobre Crimea y las aguas del Mar de Azov y el Mar Negro. El ataque nocturno con drones de mayor escala en toda la historia de esta guerra. Así quedó armada la secuencia completa. Desde la tragedia en Jordania, pasando por 8 noches de escalada, el cambio de tono en el Pentágono, el probable regreso a servicio del bombardero, el traslado de los aviones cisterna y, en paralelo, un golpe logístico en un rincón completamente distinto del mundo, queda claro que cada hecho por separado fue apenas un eslabón de una misma espiral que no dejaba de crecer. Queda abierta una pregunta que seguramente inquieta a más de uno. ¿Dónde está el límite entre una represalia por la muerte de los propios soldados y una guerra nueva que ya nadie logrará contener dentro de los márgenes anteriores? Y uno no puede evitar preguntarse: ¿qué haría en el lugar de quienes, esa misma noche, tienen que dar la orden de lanzar la 9ª ola de ataques?